El concepto del Übermensch, superhombre, de Friedrich Nietzsche, representa a un individuo que ha trascendido las limitaciones convencionales de la existencia humana. Este concepto juega un papel clave en su filosofía, especialmente en obras como Así habló Zaratustra. El Übermensch se eleva por encima de los valores tradicionales impuestos por la religión, la moralidad y las normas sociales, rechazando la idea de un propósito predefinido de la vida. En lugar de buscar sentido en fuentes externas, como las creencias religiosas o las expectativas sociales, el Übermensch asume la responsabilidad total de su vida, creando su propio propósito y valores. Para Nietzsche, el caos no debe ser temido ni evitado, sino abrazado como una fuente de potencial y creatividad. El Übermensch reconoce que la vida es impredecible y caótica, y ve en este caos una oportunidad para reinventarse, para definir su propia existencia. La capacidad de enfrentarse a la incertidumbre y utilizarla como una herramienta para la autenticidad es clave en la vida del Übermensch. Este individuo no espera respuestas fáciles del mundo, sino que forja su camino a través de sus acciones y elecciones conscientes. Al abrazar el caos, el Übermensch encuentra significado en un mundo que, por su naturaleza, carece de certezas definitivas. En cuanto al nihilismo, Nietzsche observa que la muerte de Dios, una metáfora para el declive de las creencias religiosas tradicionales, ha dejado un vacío en la vida moderna. En su famosa declaración de que Dios está muerto, Nietzsche no se refiere a la muerte literal de una deidad, sino al colapso de las creencias que otorgaban propósito y estructura a la vida de las personas. Este vacío puede llevar a dos tipos de nihilismo. Nihilismo pasivo. Es la resignación ante la falta de propósito, donde las personas pueden caer en la desesperación o el sentido de vacío, sintiendo que la vida carece de significado. Nihilismo activo. En cambio, el nihilismo activo es la respuesta del Übermensch. En lugar de hundirse en la desesperación, este individuo abraza la ausencia de significado inherente y la ve como una oportunidad para crear su propio significado. La muerte de Dios, por lo tanto, no es una tragedia, sino una oportunidad para reconfigurar los valores y el sentido de la vida desde cero. Nietzsche, entonces, no propone una vida vacía, sino una vida que, al ser consciente de su falta de sentido predeterminado, tiene la libertad y el poder de autodefinirse. Este proceso de creación del propio propósito es lo que lleva a un individuo a convertirse en un Übermensch, enfrentándose y dominando el caos de la existencia de manera creativa y consciente. Este enfoque se aleja de la dependencia de sistemas de creencias externos y alienta a las personas a convertirse en arquitectos de su propia realidad, abrazando la incertidumbre y el caos para transformar el vacío en una oportunidad de crecimiento personal. El nihilismo, según Nietzsche, ocurre cuando las personas perciben que la vida carece de un propósito inherente, lo que puede sumirlas en un vacío existencial y llevarlas a la parálisis. Al sentir que no hay un sentido predeterminado en la vida, algunas personas se sienten incapaces de avanzar, perderán su motivación y dejarán de perseguir metas o aspiraciones. Esta experiencia de vacío y desesperanza es lo que Nietzsche llama nihilismo pasivo, donde el individuo se ve atrapado por la falta de significado y no sabe cómo enfrentarlo. En contraste, el nihilismo activo es una respuesta más poderosa y transformadora a esta misma realidad. En lugar de paralizarse por la muerte de las antiguas creencias y la falta de un propósito tradicional, el nihilista activo abraza el caos y lo utiliza como una oportunidad para crear su propio significado y propósito. Este enfoque no ve el caos como algo a temer, sino como un espacio para rediseñar la vida. Al enfrentarse a la incertidumbre y la imprevisibilidad, el nihilista activo se convierte en el creador de sus propios valores y objetivos, viviendo de manera auténtica y libre, sin depender de las estructuras externas de significado. Un ejemplo de cómo se puede aplicar el nihilismo activo en el mundo moderno es romper con las expectativas sociales tradicionales, como el empleo convencional de 9 a 5, para crear una vida que sea más satisfactoria y alineada con lo que realmente importa a la persona.
tomar la decisión de ser un nómada digital o un profesional independiente, a pesar de los riesgos de inestabilidad financiera o la falta de una trayectoria profesional clara. Es una manifestación de este nihilismo activo. Se toma el caos de la vida moderna y se utiliza como una oportunidad para explorar nuevos caminos y crear una vida que sea única y auténtica, siguiendo pasiones y valores propios. En su obra, El nacimiento de la tragedia, Nietzsche introduce las nociones de las fuerzas apolíneas y dionisíacas como aspectos fundamentales de la experiencia humana. Las fuerzas apolíneas están asociadas con el orden, la razón y la estructura, mientras que las fuerzas dionisíacas están vinculadas a la irracionalidad, el caos y la pasión. Según Nietzsche, la vida humana se define por la interacción de estas dos fuerzas. El apolíneo representa la necesidad de establecer límites, de racionalizar y dar forma a la existencia, mientras que el dionisíaco es la energía creativa y desbordante que nos impulsa a vivir de forma más libre y orgánica, conectando con nuestras pasiones más profundas y nuestras emociones más intensas. Nietzsche sugiere que, para alcanzar una vida plena, los seres humanos deben equilibrar estas dos fuerzas, reconociendo tanto la necesidad de orden y estructura como la de caos y liberación. En este sentido, el Übermensch o superhombre es aquel que integra ambas fuerzas y encuentra una manera de vivir auténticamente en el caos y la belleza de la existencia humana, sin dejarse atrapar por las restricciones de los valores tradicionales. Al igual que el caos, puede ser el terreno fértil para la creación de nuevos significados. Las pasiones y los instintos también son vistos como fuentes cruciales de vida y creatividad. La distinción entre lo apolíneo y lo dionisíaco es fundamental para entender cómo Nietzsche veía la experiencia humana y la necesidad de equilibrar estas fuerzas opuestas. Mientras que el principio apolíneo está vinculado al orden, la razón y la claridad, el principio dionisíaco encarna el caos, la pasión y las fuerzas irracionales de la naturaleza. Ambas son esenciales para una vida auténtica, pero Nietzsche creía que en la sociedad moderna había una tendencia a valorar en exceso lo apolíneo, lo que llevaba a la desconexión con las experiencias más profundas e intensas que nos ofrecen los aspectos dionisíacos de la vida. La ciencia y la búsqueda de significado son manifestaciones claras del principio apolíneo. La ciencia busca comprender el mundo a través del orden, la estructura y la razón. Esto nos permite crear sistemas previsibles y controlables que proporcionan seguridad y claridad, pero también puede llevarnos a perder la pasión y la inmersión en la experiencia emocionalmente intensa de la vida. El principio apolíneo organiza y racionaliza, pero al hacerlo, corre el riesgo de disminuir la capacidad de sentir y experimentar la vida de manera auténtica. Por otro lado, el principio dionisíaco invita a abrazar el caos y la irracionalidad. Representa la conexión con lo más primitivo y profundo de la naturaleza humana, a menudo revelando aspectos que permanecen ocultos cuando nos centramos demasiado en el orden. El caos dionisíaco no debe verse como algo negativo, sino como una fuente de creatividad y renovación. Al permitirnos ser más libres en nuestras emociones, deseos e instintos, podemos entrar en contacto con verdades internas que generalmente permanecen reprimidas en nuestra vida cotidiana estructurada. Imagina una vida completamente alineada con las normas y expectativas sociales, un camino lleno de reglas claras, rutinas fijas y valores tradicionales que dictan las decisiones y comportamientos. Esta estructura, aunque proporciona seguridad y dirección, puede resultar en una supresión de deseos o impulsos que no encajan con la imagen cuidadosamente construida de uno mismo. Sin embargo, al explorar el principio dionisíaco, uno puede descubrir una nueva dimensión de la vida, un mundo donde las emociones y conexiones profundas con los demás tienen un espacio legítimo. Esto puede ocurrir en experiencias intensas, como asistir a un festival vibrante, donde las reglas sociales se suspenden temporalmente. En ese contexto, las personas pueden experimentar una liberación emocional, sintiendo que están conectando con algo más grande que ellos mismos y dejando que sus emociones fluyan sin restricciones.
Esta experiencia podría revelar una parte de ti mismo que había estado oculta, como una creatividad o deseo por una forma de vida más espontánea y libre. Al bailar libremente, formar conexiones emocionales con extraños o explorar deseos creativos que antes habías rechazado, accedes a un nivel más profundo de ti mismo, donde las barreras del control y la racionalidad ceden ante la autenticidad de la experiencia. Nietzsche pensaba que este equilibrio entre el orden apolíneo y el caos dionisíaco es lo que da a la vida una dimensión rica y dinámica, donde uno no está atado a los valores tradicionales ni a las expectativas sociales, sino que puede forjar su propio camino a través de una vida vivida con claridad y pasión. La voluntad de poder que Nietzsche introduce es una fuerza fundamental en la naturaleza humana, un impulso hacia la afirmación, el crecimiento y la mejora personal. Este impulso se activa especialmente cuando nos enfrentamos al caos. Aunque el caos pueda parecer inicialmente como algo perturbador y desconcertante, Nietzsche lo ve como un catalizador esencial para el cambio y el crecimiento. Es en medio de la imprevisibilidad y la incertidumbre donde nuestra voluntad de poder puede emerger con mayor fuerza, desafiándonos a replantearnos nuestra identidad y nuestras creencias. Cuando nuestras rutinas diarias, que nos dan seguridad y estabilidad, se interrumpen, nos vemos obligados a confrontar el vacío y la incertidumbre. Esto puede ser incómodo, incluso doloroso, pero también abre la puerta a la transformación. Al desafiar el status quo, las estructuras que nos han sostenido caen, y con ellas las creencias y hábitos que nos limitan. Este proceso de destrucción y reconstrucción es esencial para nuestro crecimiento. En vez de quedarnos atrapados en la comodidad de lo predecible, el caos nos obliga a reexaminar nuestras vidas, a cuestionar lo que creemos y a adaptarnos para prosperar en nuevas circunstancias. Un ejemplo contemporáneo de cómo el caos puede actuar como un motor de cambio es la pandemia de COVID-19. La interrupción masiva de las rutinas cotidianas llevó a muchas personas a confrontar nuevas formas de vivir. La adaptación a trabajar desde casa, el desafío de equilibrar la vida profesional y personal, o el enfrentamiento con la ansiedad y el aislamiento, fueron aspectos de este caos global. Al principio, el caos causó frustración y miedo, pero a medida que las personas fueron encontrando su camino, surgieron nuevas oportunidades de crecimiento. Algunas descubrieron pasiones ocultas, otras transformaron su relación con el trabajo y otras redefinieron su bienestar personal. Este ejemplo ilustra cómo el caos, aunque incómodo, puede ser una oportunidad para evolucionar. Las personas fueron forzadas a salir de sus zonas de confort, a cuestionar lo que era verdaderamente importante para ellas y a buscar formas más auténticas y creativas de vivir. La capacidad de enfrentar el caos y superar los límites de lo conocido no solo nos permite adaptarnos, sino también crecer. El caos, entonces, lejos de ser una fuerza destructiva, se convierte en una herramienta poderosa para forjar un nuevo propósito y una nueva identidad. Por lo tanto, Nietzsche no solo invita a reconocer la inevitabilidad del caos, sino a embracarlo como un motor de transformación personal. Es en los momentos de desorden y desafío donde realmente tenemos la oportunidad de poner a prueba nuestra voluntad de poder, romper las cadenas del estancamiento y dar paso a un nuevo sentido de autenticidad y expansión personal. El caos, según Nietzsche, no solo es una fuerza disruptiva, sino también un vehículo de creatividad y renovación. Al igual que la vida misma, que es impredecible y cambia constantemente, la creatividad florece precisamente cuando las estructuras rígidas y las expectativas se desmoronan. La frase de Nietzsche, «Debes tener caos dentro de ti para dar a luz a una estrella danzante», refleja su creencia de que solo al enfrentarnos a lo desconocido y aceptar la incertidumbre, podemos crear algo verdaderamente innovador y único. El orden y el control, aunque proporcionan estabilidad y seguridad, pueden sofocar la creatividad porque limitan la exploración y la experimentación. En un entorno donde todo está planificado y predecible, hay pocas oportunidades para salir de la zona de confort
probar algo nuevo o desafiar las convenciones. Por el contrario, el caos nos obliga a pensar de manera diferente, a cuestionar nuestras creencias y suposiciones y a explorar nuevas posibilidades. Es en estos momentos de incertidumbre donde surgen nuevas ideas y soluciones que nunca habríamos considerado en un entorno predecible. La historia está llena de ejemplos en los que las grandes obras de arte, música, literatura y filosofía surgieron durante periodos de caos, ya sea en la vida personal de los artistas o en momentos de agitación social o histórica. El caos, lejos de ser una fuerza destructiva, actúa como un catalizador de la creatividad. Al interrumpir las estructuras y expectativas establecidas, se nos da la oportunidad de crear algo completamente nuevo. De hecho, la vida misma es inherentemente caótica y llena de sorpresas, lo que significa que abrazar este caos no solo nos permite crear, sino también vivir auténticamente. Para desatar nuestra creatividad, es esencial salir de nuestra zona de confort. Esto implica probar cosas nuevas, asumir riesgos y explorar ideas desconocidas. También debemos estar dispuestos a interactuar con personas de diferentes perspectivas y creencias para expandir nuestro campo de visión. A través de estas interacciones, podemos liberarnos de las restricciones del pensamiento convencional y abrirnos a soluciones más innovadoras. Aceptar el fracaso es otro componente clave en este proceso creativo. El fracaso no debe ser visto como algo negativo, sino como una oportunidad para aprender y adaptarse. Mantener una mentalidad flexible y abierta nos permite navegar mejor en el caos de la vida, superando obstáculos y encontrando nuevos caminos cuando las cosas no salen como esperábamos. En última instancia, la creatividad no se trata solo de producir algo nuevo, sino de abrazar la naturaleza inestable e impredecible de la vida. Solo al aceptar la imprevisibilidad, podemos abrirnos al potencial infinito que ofrece el caos, convirtiéndolo en una fuente de creación y transformación. Al aceptar esta imprevisibilidad, podemos abrazar mejor el caos que la acompaña, viviendo con intención y aprecio. En nuestra cita final de Nietzsche para este video, dice que el tiempo es un círculo plano. Todo lo que hemos hecho o haremos, lo haremos una y otra vez para siempre. La trágica visión de Nietzsche, inspirada en la antigua tragedia griega, nos enseña que el sufrimiento y el conflicto son partes naturales de la vida. En lugar de ver estos aspectos como puramente negativos, Nietzsche los veía como oportunidades de crecimiento. La belleza y una comprensión más profunda de la tragedia nos ayudan a enfrentar las duras realidades de la vida, como la muerte, la pérdida y el dolor, sin caer en la desesperanza. En cambio, podemos encontrar significado y fuerza a través de estas experiencias. Esta visión desafía la idea de que la vida debe estar libre de dolor, sugiriendo que el verdadero significado proviene de actuar en todas las partes de la vida, incluso en las caóticas e inciertas. Nos anima a aceptar la imprevisibilidad de la vida y encontrarle significado a partir de esto. Visión trágica y eterno retorno. Nietzsche introdujo el concepto del eterno retorno, que es una manera poderosa de pensar acerca de vivir en un mundo caótico. El eterno retorno sugiere que la vida, con todos sus altibajos, podría repetirse sin cesar, con cada alegría, tristeza y error sucediendo una y otra vez. Esta idea conecta profundamente con la visión trágica de Nietzsche. Mientras que la visión trágica nos enseña a aceptar los desafíos de la vida, el eterno retorno nos desafía a considerar cómo viviríamos si estos desafíos y cada momento se repitieran para siempre. Imagina que te dan un pincel y te piden que pintes en un lienzo que tendrás que recrear una y otra vez hasta el más mínimo detalle. Este lienzo metafórico representa tu vida, con todos sus colores vivos y sombras oscuras, la alegría, la tristeza, los triunfos y los errores. Nietzsche te pide que imagines que cada pincelada que haces es permanente y se repetirá para la eternidad. Esto no es solo un desafío, es una manera de hacerte pensar en cómo vivirías tu vida si cada momento,
cada decisión y cada experiencia se repitiera para siempre. De esto se trata el eterno retorno, la idea de que tu vida, con todos sus momentos más altos y bajos, podría vivirse de la misma manera infinitamente. Sabiendo esto, ¿cómo abordarías tu vida? ¿Serías más reflexivo con cada elección, sabiendo que se repetirá para siempre? ¿Intentarías traer más creatividad a tu vida, encontrando maneras de hacer que incluso los momentos ordinarios tengan significado? ¿Apreciarías más cada experiencia, reconociendo que cada momento añade riqueza a tu vida? El eterno retorno te desafía a vivir como si cada momento no fuera simplemente un paso, sino que fuera una parte permanente de la historia de tu vida, una que se repetirá infinitamente. Te anima a aceptar el caos de la vida, entendiendo que incluso los momentos difíciles son esenciales para la historia de tu vida. Al pensar de esta manera, podrías comenzar a vivir con más propósito, creatividad y gratitud, al darte cuenta de que cada experiencia, buena o mala, aumenta la riqueza de tu vida. Imagina que estás atrapado en un trabajo que se siente repetitivo e insatisfactorio. Cada vez, el día se confunde con el siguiente, lleno de tareas que parecen sin sentido, y a menudo deseas estar haciendo otra cosa. Ahora, considera la idea del eterno retorno. ¿Qué pasaría si supieras que tendrías que revivir exactamente este día de trabajo para siempre? ¿Cómo cambiaría eso tu enfoque? Esta perspectiva podría hacer que empieces a ver tu rutina de manera diferente. En lugar de verla como aburrida, podrías buscar formas de hacer que cada día sea más significativo, tal vez prestando más atención a las interacciones con colegas o encontrando enfoques creativos, incluso para las tareas más simples. Por ejemplo, si trabajas en servicio al cliente, en lugar de simplemente seguir los movimientos, podrías ver cada interacción como una oportunidad para alegrarle el día a alguien y enorgullecerte de lo que haces, sabiendo que tus esfuerzos pueden marcar la diferencia. Esto podría darle a tu trabajo un nuevo sentido de propósito, y comenzarías a abordar tu jornada laboral con más intención y aprecio. Cada pequeña acción, ya sea ayudar a un cliente o simplemente organizar tu escritorio, se convierte en una parte significativa de la historia de tu vida. Cada momento, no importa cuán pequeño sea, aumenta la riqueza de tu vida. Si disfrutaste este video, asegúrate de revisar nuestra lista de reproducción completa de El Lich Filosófico, y para ver más videos que te ayudarán a encontrar el éxito y la felicidad utilizando hermosa sabiduría filosófica, no olvides suscribirte. Muchas gracias por mirar.